Los niños tenemos un lugar especial para encontrarnos con Jesús. Si tienes de 1 a 11 años, te estamos esperando en Semillas Kids. Adoramos, aprendemos y nos encontramos con Dios. ¡Semillas Kids! Esta es nuestra cultura. Somos puntuales. Traemos Biblia. Respetamos la palabra de Dios. Por eso, en el tiempo del mensaje, no salimos del auditorio. No distraemos a los demás. Somos familia, así que al terminar la reunión, no te vayas sin conocer a alguien. Muy bien, ¿cómo ven? Esta es parte de nuestra cultura. Nos gusta en Semillas de Fuego, somos puntuales. Usamos y respetamos la palabra de Dios. Por eso cuando empieza la enseñanza, nosotros educamos a nuestros hijos para que ellos puedan también honrar la palabra y mantenerse quietos, escuchando. Honrar la palabra significa valorarla, significa amarla, apreciarla. Y cuando está Dios hablándonos a través de la palabra, es cuando debemos de mantener ese respeto. Y bueno, lo hacemos con nuestros niños, que es un poquito más complicado educarlos, ¿no? Para quedarse quietos. Aunque en la iglesia hay una sección de niños, cuando ustedes nos visiten, pues va a haber una sección de niños donde van a poder estar sus hijos. Hay un cunero donde a partir del primer año están los bebés. Y ahí hay una sección de circuito cerrado donde pueden escuchar tanto los papás como o dejarlo encargado con las maestras encargadas. Y también nos gusta mucho poner mucha atención, no distraer al compañero o al que esté al lado de nosotros y sobre todo transmitir esa cultura de amor hacia los demás. Y nosotros lo que hacemos es, cuando estamos en la iglesia, tratamos de compartir y convivir con alguien más, conocernos como familia, y eso es lo que podemos hacer aquí también de manera virtual, pero podemos conocernos y a platicar un poquito más. Por ejemplo, hoy nos acompaña Martín Escobedo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por acompañarnos a esta sesión que tenemos cada lunes. Es una enseñanza de nuestra iglesia Semillas de Fuego aquí en Jalapa. Y pues lo que hacemos es orar juntos, aprender de principios del reino, de la palabra de Dios, para que podamos establecernos. Creo que hoy nos acompañan muchas personas de Tuxpan. ¿Verdad, Armita? Sí, gracias a Dios. Son bienvenidos. Maestra Rocío, maestra Martín, bienvenidos. Y a Hola, todos los demás. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Pues nos presentamos para los que no nos conocen. Yo soy Jesús y ella es mi esposa Karen. Nosotros somos parte de la iglesia Semillas de Fuego aquí en Jalapa. Aunque somos originarios de Tantoyuca, estamos viviendo acá en Jalapa y es una bendición para nosotros compartir con todos ustedes este tiempo de enseñanza virtual. Y pues les damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Y los que ya han estado 2 o 3 veces con nosotros, nuevamente les abrazamos a la distancia y oramos por ustedes para que Dios siga fortaleciendo sus vidas y el Señor haga una obra muy especial en ustedes y su familia. Sean bienvenidos. Ya está por aquí Elsie. Me da gusto verte, Elsie.
Raúl, Leo y Blanca, que ya nos acompañan en esta noche. ¿Cómo han estado? Nosotros pertenecemos a una gran familia, principalmente a la familia de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene una familia, ¿verdad? Terrenal. En este caso, mi familia está conformada por mi esposa y mis 2 hijas. Y bueno, yo como su papá de mis hijas, formamos esta familia entre mi esposa y yo. Sembramos en ellas principios, establecemos el reino de Dios y eso hace que nuestra familia sea una familia funcional, una familia que está apegada, conectada con lo que Dios quiere hacer. Y hemos encontrado nosotros que cuando como familia le permitimos a Dios entrar y hacer algo en nosotros, las cosas cambian para bien. Y también podemos notar que a pesar de lo que esté sucediendo, las circunstancias, Dios estando con nosotros, esas circunstancias las podemos sobrellevar de la mejor forma. Y bueno, esa es una familia. Nuestra familia puede ser pequeñita, algunos tienen una familia más grande, pero al final de cuentas, dentro de la familia, cada uno de nosotros tiene un rol y una función importante. Y si alguien de nosotros en la familia, en la casa, no cumple esa función o ese rol, hay un desequilibrio y entonces la familia empieza a no funcionar adecuadamente, empieza a desfuncionar, dijéramos, o a ser desfuncional. Y lo que Dios quiere enseñarnos es que nosotros podamos ser personas y familias funcionales. Y parte de lo que se va a tratar el día de hoy es precisamente que nosotros formamos parte de una familia. Y en esa familia tenemos beneficios, tenemos responsabilidades, tenemos funciones y cada uno, lo que uno hace, pues es muy importante para que funcionemos correctamente. ¿Ok? Por ejemplo, a los maestros, Martín y su esposa, ¿cómo está integrada su familia? ¿Quiénes conforman su familia? Bueno, nuestra familia está conformada por mi esposa Rocío, mi hija María José y un servidor, pero pues también reconocemos a Cristo, a Dios como parte de nuestra familia. Muy bien, ¿cuántos años tiene su hija? 9 años. Yo tengo una niña que acaba de cumplir 10 años, se llama Cecia Camila. ¿Su hija cómo se llama? María José. María José. ¿Y su esposa? Rocío Ortega. Rocío, ok. ¿Y ustedes tienen más familia en Tuxpan o viven solos ahí? ¿Son de otro lugar? Sí, también igual como ustedes, no somos aquí de Tuxpan, pero ya llevamos como aproximadamente 10, 12 años radicando aquí por cuestiones de trabajo. Entonces ya nos sentimos más de aquí, de Tuxpan, que de donde somos originarios. Pues creo que en esta sesión habemos muchos que somos de otro lugar y por alguna circunstancia nos tuvimos que mover de lugar. Nos movimos de lugar, pero no de la familia, ¿verdad? Las familias no porque nos movamos se pierde la familia, sino que no importa dónde estemos, somos parte de esa familia. ¿Quién más? Eli, ¿cómo está conformada tu familia, Eli? Pues por mi hijo Alan, tiene 6 años, mi esposo Bernabé y yo, Elizabeth. Muy bien. Ustedes, los 3 tampoco son de México. Mi esposo sí, y mi niño yo no. Así es. Muy bien.
¿Alguien más? Bueno, María Mendoza, si nos pueda comentar. Bien. Buenas noches. Mi Buenas noches. familia de esta forma somos 4. Mi mamá es, bueno, somos 5. Mi mamá, bueno, primero el patrón. Andrés, yo, mi hija, mi hijo y mi mamá. 5. Tiene 2 hijos. 2. ¿Qué edades tienen ellos? Ella, Ana Karen, tiene 27 años y el chiquillo tiene 18. 19. Ok. ¿Y todos son de Tuxpan? ¿Viven en Tuxpan? Somos de Tuxpan, somos aquí, de aquí. Muy bien. Ya llegó Carlos. Carlos, buenas noches. Buenas noches, tía. Buenas Karen. noches a todos. Buenas noches a todos. Hola, saludos a todos. Bien, pues vamos a comenzar de parte de nuestro pastor, Antonio González, y su esposa, la pastora Areli. Hoy no van a poder estar con nosotros en esta enseñanza y me pidieron que pudiese platicar con ustedes y poderles dar seguimiento a lo que estamos haciendo cada lunes, una enseñanza donde Dios nos pueda edificar. Y hoy precisamente quiero compartirles algo que me pidió nuestro pastor que hablara con ustedes sobre cuál es el significado y la importancia, también los beneficios y las responsabilidades de poder pertenecer nosotros a una casa, poder pertenecer a una familia, poder pertenecer a un cuerpo y lo que es nuestra iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si me acompañan? Voy a leer parte de lo que dice Marcos. A ver, permítanme. Vamos a sacar nuestra Biblia. Perdón, es Mateo capítulo 16, del verso 13 en adelante. Si gustan, yo se los leo. Esta es una referencia acerca de la confesión de Pedro y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por la vida de cada una de las personas que se ha conectado para recibir esta enseñanza. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das. Te pedimos que bendigas tu palabra, que sea una semilla que se siembre en el corazón y que pueda dar abundante fruto. Que cada uno de nosotros te podamos conocer, sentir, escuchar, verse. Señor, en medio de esta transmisión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esta parte de la Biblia, muchas de las veces, como veíamos al principio, nosotros formamos parte de una familia. Y los discípulos de Jesús habían pasado muchas vivencias, experiencias al lado de Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios.
y parecía que el estar con él todos los días, caminar con él, con ver lo que hacía, sus milagros, sus enseñanzas, recibirlas, eso no era parte, no los hacía parte del entendimiento y también de la revelación de quiénes eran ellos y quién era Jesús, el maestro que les estaba enseñando acerca del reino, acerca del principio, los principios del reino. Jesús vino a eso, a establecer esos principios. Y fíjate que me llama la atención que nosotros somos parte de esta iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Jesucristo tiene la función en el cuerpo de ser la cabeza, de venir a establecer, a enseñarnos los principios del reino, a traer el reino de los cielos aquí a la tierra, a mostrarnos el evangelio de nuestra salvación, de nuestra libertad, de nuestra sanidad. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que nos vino a traer, a mostrarnos y a revelarnos. Y cuando Él les pregunta a los discípulos, ¿qué es lo que dicen las demás personas de quién soy yo? Les preguntaba Jesús a sus discípulos. Y ellos le dijeron, no, pues unos dicen que es Elías, unos dicen que eres Jeremías, uno de los profetas, pero a él lo que más le importaba a Jesús era con quien habían estado compartiendo su vida, su tiempo, caminando juntos, por ya cierto tiempo él había estado con ellos, y a Jesús le interesaba saber que ellos supieran quién era él. Entonces, hace esta pregunta y pareciera que nadie respondía, ¿verdad?, a esta pregunta de Jesús. Y Simón tiene una revelación en ese momento de parte del Espíritu y le dice, yo sé quién eres tú. Le dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí viene esta revelación porque Jesús le dijo que eres muy bienaventurado. Eres bienaventurado, Simón, le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si me acompañas a Primera de Corintios, si gustan anotar, Primera de Corintios 12, capítulo 12, en el verso 12, nos habla acerca del cuerpo con muchas partes. Voy a leer una versión que es la Nueva Traducción Viviente y dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Cuando leo esta parte, me hace reflexionar que cuando Dios creó al universo, a la tierra, a las plantas, a los animales, a todo lo que forma parte de esta tierra, el universo en sí, la última creación de Dios fue al hombre. Y dice la Biblia que tomó Dios del polvo de la tierra y formó al ser humano, al hombre. Y no fue hasta que Dios sopló aliento de vida que el hombre tuvo vida y le puso por nombre Adán. Y después de Adán, toma una costilla de Adán, lo duerme, y crea a la pareja de Adán, porque el plan de Dios era formar y establecer una familia. Y aquí comienza la obra de la creación, de quien iba a tener autoridad y dominio sobre la tierra, sobre esta creación. Entonces Dios, al soplar, vierte sobre el hombre vida, y esa vida es el espíritu. Entonces, cuando vemos aquí nosotros el entendimiento y la revelación de quién es Jesús en nuestra vida, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, y muchas de las veces nosotros lo buscamos por aquello que queremos obtener de parte de Él. Pero nosotros tenemos que reflexionar sobre quién realmente es Jesús, y la revelación debe venir a través del Espíritu, porque nosotros nacemos de nuevo y ese nacimiento nos hace nuevas criaturas y lo da el Espíritu en nuestra vida. Así como Dios sopló aliento de vida sobre aquello que era carne,
sobre aquello que era tierra, del polvo, era simplemente una creación. Dios sopla vida sobre él y entonces entra el espíritu en el hombre. Y entonces el hombre empieza a tener una relación y una comunión con Dios. Pero algo que hizo que se separara el hombre de esa comunión fue el pecado. Y el pecado hace que nos separemos nosotros de Dios. Pero alguien vino en forma de persona también, que fue Jesús, el Hijo de Dios, y nació con esa humanidad, pero en él estaba el Espíritu de Dios. Y saben, Jesús empieza su ministerio y empieza a hablar Dios a través de él. Él va al desierto, es tentado y previo a entrar a esta tentación y vencer a la tentación, Jesús dice que fue bautizado. Y entonces cuando Jesús fue bautizado y cumplió esa ordenanza, ese mandato de su padre, dice que se oyó una voz, un estruendo en el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en que me hace feliz, en que me hace contento. Eso lo dijo el Padre. Y dice que descendió en forma de paloma sobre Jesús el Espíritu Santo. Y en ese momento Jesús recibe el Espíritu y eso lo embiste de poder para lograr vencer toda tentación en el desierto. Él, a pesar de tener una forma humana, carnal, necesitó también recibir ese espíritu, ese soplo de vida para que él, aún siendo el Hijo de Dios, él recibió el Espíritu Santo y lo pudo embestir de ese poder que él necesitaba. Y después de vencer la tentación, Jesús inicia el ministerio, su ministerio aquí en la tierra, y empezó a predicar el evangelio del arrepentimiento. Y entonces Jesús, al predicar esta parte, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de los cielos. Él venía a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora nosotros, si vemos esto que dice en Corintios acerca de lo que es el cuerpo, dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Todos compartimos el mismo espíritu. No importa que tú estés en Tuxpan, que estés en Tantoyuca, yo que estoy en Jalapa, todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, formamos parte del cuerpo de Cristo y el mismo Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que está en nosotros, está morando en nosotros y está obrando en nosotros. Así es, dice, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera: no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. O si la oreja dijera: no formo parte del cuerpo porque no soy un ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? ¿Cómo podríamos caminar? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler o respirar? Pero nuestro cuerpo, dice, tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte. Efectivamente, dice, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. O sea, todos tenemos diferentes partes: dedos, manos, brazos, el cuello, los pies, los dedos de los pies, los ojos, los oídos, y cada uno tiene una función. Dice, el ojo no puede decirle a la mano: no te necesito. La cabeza tampoco le puede decir al pie: no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Entonces, aquí en Corintios, Pablo empieza a revelarnos acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Y aquí podemos nosotros entender y ver que no importa qué parte del cuerpo eres tú. Si eres una parte que se ve, la acción, por ejemplo, ¿qué harías si no tuvieses? Por ejemplo, yo uso lentes. Yo no veo de lejos, veo borrosillo, entonces yo necesito estos lentes y yo me doy cuenta y valoro que mis ojos son muy importantes, porque si no tengo los ojos yo no podría ver, no podría caminar, no podría identificar las cosas.
cada parte es muy importante, pero por ejemplo, las manos son partes del cuerpo que se notan, los pies, esto que está aquí. Y dice ahí en Corintios que las partes más débiles son las que protegemos más, o las partes más íntimas son las que le damos más honra porque las ocultamos, nos vestimos, ¿verdad? Las partes más íntimas, pero no quiere decir que porque sean más débiles o porque estén ocultas no tengan una función importante en el cuerpo. Así se reflexiona sobre la importancia del cuerpo respecto a lo que Dios hizo. ¿Sabes? Dios formó un cuerpo de la tierra, pero hasta que Dios sopló aliento de vida por medio del Espíritu Santo, Adán tuvo vida. Así sucede con esta analogía que hace Pablo acerca de el cuerpo. Y dice que la iglesia somos nosotros y somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Pero la iglesia, si no tiene el Espíritu Santo, la iglesia que somos nosotros, el cuerpo que somos nosotros, entonces no tuviésemos vida. Porque ¿qué hace que nosotros tengamos vida en nuestro cuerpo y podamos mover? Si han visto que cuando una persona empieza a no tener circulación, porque la sangre es la vida del cuerpo, si no llega la sangre a una parte del cuerpo, el cuerpo se empieza a engangrenar y entonces esa parte empieza a morir porque no le llega la vida, no le llega el oxígeno. El oxígeno está en nuestra sangre. Así representa la vida. Y cuando una iglesia no tiene la fuente de la vida, que es el Espíritu de Dios, esa iglesia no es una iglesia viva. Es una iglesia que aparenta tener movimiento, pero si no le llega esa vida a cada parte del cuerpo, si esa parte está desconectada, esa parte se empieza a morir. ¿Por qué creen que cuando nosotros perdemos una extremidad de nuestro cuerpo, por ejemplo, un dedo, un pedacito de dedo o algo, si nosotros la unimos, se empieza a ver un proceso de restauración y de cicatrización en el mismo y logramos rescatar? ¿Por qué? Porque se une el cuerpo y la sangre vuelve a llegar a esa parte del cuerpo. Así en la iglesia, nosotros somos miembros y hay un mismo espíritu que está trabajando en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. La iglesia sin el Espíritu no tiene vida, porque es el Espíritu el que hace que la iglesia se relacione con Dios y nosotros podamos también relacionarnos con las demás personas. La familia es el ejemplo más claro de la iglesia de Cristo, que nosotros somos miembros y que cada uno de nosotros tiene un rol y una función específica en la familia, y que si alguno de nosotros llega a faltar en ese rol, la familia empieza a morir y empieza a no ser funcional. Por eso tenemos problemas en el matrimonio. Cuando uno de nosotros no asume la responsabilidad, no asume el rol o el papel que le corresponde dentro de esta familia, entonces empieza a haber un adormecimiento, empieza a haber hasta que nos desprendemos, y por eso vienen los divorcios, porque esa relación ya no tiene aquello que hace que tenga vida. Así es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros formamos parte importante del cuerpo. ¿Sabes? Lo importante aquí que tenemos que nosotros ver no es estar en una iglesia para tener una religión, porque la religión mata la vida de Dios. La religión termina cuando comienza a vivir y a obrar el Espíritu de Dios en nosotros. Lo importante aquí es que tengamos vida. No es que hagamos, porque a veces representamos como que la persona está viva porque se está moviendo, ¿no? Y a veces hacer acciones, ir a la iglesia, tomar acciones, ayudar a los demás, creemos que estamos vivos como iglesia, pero la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para poder ser una iglesia viva. Lo importante también no solo es vivir, o sea, que haya vida dentro de nosotros, lo importante también es que esa vida tiene un propósito, y ese propósito es que tú y yo transmitamos el mensaje, y el mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Así como nosotros escogimos conocer a Jesús y vino a transformar nuestras vidas y nuestras familias, así debemos nosotros de transmitir ese mensaje
¿Por qué? Porque ya llegó la vida de Dios a nosotros. Ahora nosotros tenemos que transmitir esa vida a otras personas. Eso es parte de los beneficios de ser parte del cuerpo, de ser hijo de Dios, de que hemos sido llamados a ser hechos hijos de Dios, pero también hemos sido llamados a ir y predicar el evangelio, las buenas noticias a las demás personas, que está Jesús, el Hijo de Dios, quien puede salvar, quien puede sanarte en medio de la necesidad, que puede liberarte en medio de la esclavitud, aquello que te está esclavizando, que te está oprimiendo, que te está atormentando. Entonces, el Espíritu Santo quiere hacer eso en nosotros para que tú y yo logremos ese plan de Dios, que es alcanzar personas, alcanzar nuestras generaciones. Pero también lo importante es que tú, para que puedas alcanzar a estas personas, necesitas experimentar el mover del Espíritu Santo dentro de ti, ese poder que te da vida, que te lleva a un propósito. Y ese propósito, ¿sabes cuál es? Es amar a las personas. Si regresas a Corintios, ahí habla acerca de la función del cuerpo. Dice que no, en el versículo capítulo 12, verso 22, dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Y qué es lo que busca el Señor? Es que podamos amarnos los unos a los otros y que podamos relacionarnos con las demás personas. ¿Sabes? La iglesia vive cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, y la evidencia de que una iglesia está viva es cuando esa iglesia manifiesta esa capacidad espiritual de amar a las personas, de amar a los demás. En Juan, con esto quiero cerrar ya la enseñanza, pero en Juan 13, del verso 34 al 35, nos dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si me aman, dice, los unos a los otros. Entonces, fíjense que cuando leíamos al principio acerca de la confesión de Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿y tú quién dices que yo soy? Esa es la pregunta que hoy nos debemos de hacer nosotros. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es el Cristo? ¿Es el Hijo de Dios viviente? ¿Está esa revelación en mi vida? Y entonces, porque cuando nosotros entendemos que Cristo es el Hijo de Dios viviente y que está en nosotros, que nos ha dado salvación y que el Espíritu de Dios vino a nuestra vida y nosotros manifestamos esa presencia de Dios en nosotros, amando a los demás, entonces podemos lograr esto que le dijo Jesús a Pedro, que era bienaventurado, porque le dijo Jesús, no fue revelado ni por carne ni por sangre, o sea, por una persona. No es una revelación humana, no es una revelación natural, sino es una revelación espiritual que ha venido del Padre que está en los cielos. Y le dice Jesús a Pedro, y escucha esta palabra que Dios te habla en esta noche. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Fíjense el poder que Dios nos da, las llaves para poder atar aquí en la tierra y allá en el cielo va a ser atado. Y todo lo que desatemos en la tierra, también Dios lo va a desatar en los cielos.
Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Que Jesús quiere que le conozcamos y que esa revelación del Espíritu Santo que vive en nosotros nos dé la vida de Dios y podamos tener esas llaves para poder atar y desatar. Y todo lo que atemos aquí o desatemos aquí en la tierra será desatado allá en los cielos, siempre y cuando venga a nosotros esa revelación de quién es Jesús y quiénes somos nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Somos parte de este cuerpo, tenemos beneficios, también tenemos responsabilidades. Y hemos sido llamados a esto, llamados a servir, llamados a amar, llamados a predicar el evangelio, a compartirle a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo cuando viene esta revelación a mi vida, hace que yo pueda ver las cosas de una manera distinta, porque ya no es lo que yo puedo hacer como persona, sino lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí hacia los demás. Y hoy la pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche es, ¿quién es Jesús para mí? No quién dice el pastor o quien tantas prédicas hemos escuchado o enseñanzas hemos escuchado, sino ¿qué revelación tengo yo acerca de Jesús? Ahora, la pregunta es, ¿hay vida dentro de mí? ¿El Espíritu Santo está obrando en mi vida? ¿Está dentro de mí? ¿Manifiesto esa vida? Porque la manifestación de que hay vida de Dios entre nosotros es nuestra capacidad espiritual de relacionarnos primeramente con Él y también de relacionarnos con las demás personas, con nuestro prójimo. Amar a nuestra pareja es más fácil que amar a nuestro enemigo, ¿verdad? Pero amando a nuestro enemigo o a las personas que nos hacen daño es donde manifestamos la capacidad espiritual que Dios nos da a través de su Espíritu. Y esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios realmente está en nosotros, que la vida de Dios está en nosotros. ¿Cómo ven? Si hoy te preguntara, tuvieses la oportunidad de tener a Jesucristo, delante de ti y te hiciese esta pregunta, ¿cómo le responderías? ¿Qué le dirías a Jesús? ¿Sabes cuál es tu posición en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? ¿Cuál es tu función como persona que ha sido llamada a compartir del evangelio, compartir de las buenas nuevas y darle a las personas que no tienen a Jesús la esperanza de salvación, la esperanza de que Dios, lo más importante, Dios puede ayudarnos a sanarnos de una enfermedad, Dios puede ayudarnos y liberarnos de alguna opresión, de alguna situación que estemos viviendo complicada, en una situación espiritual que nos esté esclavizando, algún pecado que nos está llevando a limitarnos a vivir una vida plena como persona, como familia, como pareja, como familia, y nos genera esos problemas que nosotros tenemos. Dios lo puede hacer, pero lo más importante es que lo conozcamos, quién es Él y qué hace Él en nosotros, y que podamos manifestar y podamos también tener la evidencia de que realmente la vida de Dios está en nosotros. La gente no va a vernos por lo que hacemos, sino por lo que está dentro de nosotros. Y eso que está dentro de nosotros se va a reflejar en cómo hablamos, cómo tratamos a los demás y qué hacemos nosotros. Nuestras conductas. Esa es la evidencia de que Dios está en nosotros. Y hay personas que necesitan ver a Dios en ti. Hay personas, tus hijos necesitan ver a Dios en ti y necesitan escuchar a Dios a través de tus palabras. Necesitan escuchar y sentir a Dios a través de tus manos, tus abrazos, cuando los bendices, cuando oras por ellos, cuando estás con ellos, cuando los amas. Pero las demás personas también en nuestro trabajo, nuestros vecinos, necesitan ver esa manifestación de parte de Dios. Víctor, ¿nos quieres compartir algo?
¿Qué te dejó esta enseñanza el día de hoy? Buenas noches a todos. Pues sí, reflexionando en lo que nos estás comentando y que todos formamos parte del cuerpo, pues es no sentirnos menos o no sentirnos que a lo mejor no estamos cumpliendo con un propósito dentro de la iglesia. Cuando Dios en su momento, pues, accionará esa parte del cuerpo de la iglesia que somos nosotros, como familia, de mi esposa y mis hijas, pues se va a cumplir y va a llegar el momento en que tendremos que también hacer esa revelación de la que nos habla de la posición en que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Almita, ¿quieres comentar algo? ¿O Carlos? Creo que tienes desactivado tu audio. ¿Ya Listo. me escucha? Ya. Pues aquí dijo una palabra que, ¿quién digo yo que quién es Jesús? Y bueno, podemos decir, o yo puedo decir, pues que Jesús es todo, que nos ayuda, que nos ama, que nos protege. Y ahorita usted decía que cualquier situación que pudiéramos tener, por muy difícil que sea, pues Él nos ayuda. Y entonces hay una contradicción en mi vida ahorita, porque yo sé quién es Jesús, pero cuando está uno en una situación, a uno se le olvida el poder que tiene Jesús y que Jesús es sobre todas las cosas. Por lo que mandé de oración, esa situación movió nuestras emociones como familia, de lo que mandé al grupo en la oración. Entonces, llegó un tiempo, o sea, todavía hoy pudimos sentir el miedo en nuestra vida, pero entonces yo ahorita lo que usted pregunta, entonces, ¿quién es Jesús para mí? Porque le estoy dando más prioridad al miedo, al temor, a la incertidumbre, que a lo que realmente quién es Jesús y puede obrar en la vida de las personas que están obrando mal. Entonces digo yo, no, o sea, yo tengo que confiar y plenamente quién es mi Dios. O sea, por eso esa pregunta que nos dijo yo, ay, o sea, yo me estoy contradiciendo, porque como dicen, o sea, lo que mi boca dice no concuerda con mis hechos, porque mi temor o lo que yo pueda hablar, por eso dice, Jesús se revela en nuestra manera de hablar, en nuestros pensamientos, y mis pensamientos han tenido una lucha en este tiempo, porque yo he pensado que Dios puede hacerlo todo, pero también lo que mis ojos estaban viendo era que realmente Dios no tenía el poder y las otras personas tenían ese poder. Entonces, creo que esta enseñanza, pues sí, es como que para que Dios, o sea, Dios me está hablando para que yo sepa que Dios es todo y Dios tiene todo bajo control y no podemos tener temor. O sea, no hay, como dice, como en este tiempo, mi hermana Elin decía, oremos salmos. Y los salmos te hablan eso, que no tengas temor al enemigo, que Dios es un Dios de justicia, que Dios te va a rescatar, que Dios te va a cuidar, o sea, y yo digo, sí es cierto, pero el temor, o sea, viene a nuestra vida, es parte a lo mejor de nuestra naturaleza, sin embargo, que a través del Espíritu Santo, pues podemos desecharlo. Sí, fíjense que esta conexión podemos ir identificando nosotros esa parte de nuestra vida. Conocemos a Jesús. Jesús restaura nuestra relación con el Padre. Al aceptar a Jesús, entramos a formar parte de una familia y formamos parte de un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo tenemos una función, pero si nos desconectamos, lo que va a dar vida a ese cuerpo que esté vivo es que nosotros estemos conectados en ese cuerpo.
Y el Espíritu Santo es el que va a hacer que nuestra vida funcione correctamente, nuestra familia funcione. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios es lo que hace que nosotros sepamos y conozcamos quién es Dios en cada circunstancia, quién es Dios para nosotros en cada vivencia. Y solamente ahí es donde seremos probados en ese conocimiento de Dios realmente. Porque eso Jesús, lo más importante para Jesús era con sus discípulos saber qué pensaban ellos acerca de él. Porque las demás personas decían, no, pues es un profeta, es Elías, quizás es tal, es lo que lo que el mundo dice, no, acerca de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios nos está revelando a nosotros acerca de él? El tiempo que pasamos con él, en su palabra, en el conocimiento de él a través de lo que dice la Biblia. Y entonces cuando viene una circunstancia, ahí es donde manifestamos ese conocimiento de Dios. Y dice, en eso conoceréis que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿cómo demostramos que nosotros somos discípulos de Jesús? Dando el amor hacia los demás, manifestando el amor hacia los demás. Pero, ¿qué pasa cuando les ha sucedido que cuando se arrancan un cuerito de la uña, como que se infecta, ¿verdad? Y empieza a doler, se pone a veces morado, a veces si no te lo cuidas te sale pus y se empieza como a dañar, ya no funciona correctamente este miembro, ¿no? Porque algo pasó aquí y si te duele esta parte, te duele, se siente, ¿no? Se siente. Entonces tú ya no estás tranquilo, no estás funcional. Bueno, así empieza a suceder cuando algo se empieza a meter en nuestra vida espiritual y nos empieza a alejar de Dios. Y ya no, y hasta que no se sane, hasta que no se restaure, ya no vamos a poder sentir esa plenitud que Dios quiere que sintamos. Así el cuerpo, así es la analogía. Por eso Pablo hizo esa analogía. Pero Adán necesitó al Espíritu de Dios. Jesús necesitó al Espíritu Santo para ir al desierto y vencer la tentación y empezar a caminar en el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu de Dios y lo vamos a conocer en su palabra. ¿Alguien más que quiera comentar? También podemos aprovechar este tiempo para, si tienen alguna necesidad de oración, podamos orar juntos, porque Dios está aquí con nosotros y es un momento en el cual podemos unirnos. Esta parte, ¿verdad? Si una parte del cuerpo se duele, pues todos nos dolemos y todos podemos interceder y orar a Dios. No sé si el maestro Martín, su esposa, quieran compartirnos qué les quedó el día de hoy esta enseñanza. ¿Qué les pareció? Hola, sí. Ahorita lo platicábamos con mi esposo qué hermosa enseñanza, ¿verdad? Porque nos quedamos con la parte del amor, ¿no? Que en eso seremos conocidos. Porque podamos amar al prójimo, le platicaba a mi esposo que pasé una situación hoy en mi trabajo y que emocionalmente no dejamos de sentir, aunque estemos en Cristo, que conozcamos de la palabra, las emociones están a flor de piel, ¿no? Y eso solamente el Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener ese dominio propio, porque decía, me estaba revelando Dios, qué tan difícil, o cómo decía, qué tan difícil es amar, como te comenté ahorita, ajá, que nos amemos los unos a los otros y de qué manera vamos a reflejarlo principalmente en nuestra familia, ¿no? Porque podemos andar queriendo amar al prójimo, pero nuestro primer prójimo lo tenemos aquí a un lado, que en este caso es mi esposo, ¿no? En la familia es uno de los ministerios en donde podemos reflejar eso que el amor de Dios hace en nosotros. Porque pues qué difícil sería amar a quien nos ama. Pues yo creo que no está tan complicado, sino que lo contrario, ¿no? Amar al quien no nos ama es donde verdaderamente estamos demostrando lo que la gracia y el favor de Dios está haciendo en nosotros. Muy bien.
¿Alguno de ustedes desea que oremos por alguna necesidad? Bueno, de parte de nuestro pastor, quien les envía un gran saludo, ya saben que para él ustedes son personas que estima y ama mucho. Él está en su corazón, nuestra ciudad, tanto Yuca, Tuxpan, y todo lo que Dios está haciendo y va a hacer. Él les envía un saludo y quisiéramos compartirles el siguiente video. Acabamos de inaugurar la nueva casa de semillas aquí en Jalapa y se proyectó este video de cómo Dios ha estado obrando en nuestra casa. Y creemos que esto que está sucediendo aquí en Jalapa va a suceder en Tantoyuca y va a suceder en Tuxpan. Pues aquí inició todo. Semillas de Fuego nace en la calle Madero número 38 en el 2006. En este lugar que está atrás de mí es donde comenzó la iglesia. Es un cuarto de 4x3. Es un área donde todas nuestras oraciones, nuestros sueños y deseos eran servir a Dios. Éramos un grupo de 7 u 8 personas apasionadas por Dios. Pero aquí fue donde Dios nos habló. Aquí dentro oramos tomados de las manos y Dios nos habló que íbamos a formar una iglesia que iba a tener fuego en su corazón, una iglesia que iba a amar a la gente, una iglesia que iba a impactar esta ciudad. Aquí continuamos el sueño. Aquí en Plaza Cristal, en Chedraui Caram, fue nuestro segundo lugar en donde predicamos la palabra. Pero sobre todo aquí fue donde aprendimos a orar. Muchas de las lecciones que nos llevamos de aquí es la manera en que oramos. Orábamos a gritos, orábamos apasionadamente, nada nos detenía. Realmente fueron 2 años de aprender. Un pequeño salón de niños con una pequeña vitrina de libros como nuestra primera librería, pero con una pasión y un fuego por la oración que nunca la vamos a olvidar. En el 2009 salimos de Plaza Cristal, llegamos a Melquiades Ruiz y cuando llegamos al lugar estaba espantoso. Todos me decían, no pastor, por favor, no nos cambiemos aquí. Parece que aventaron una bomba y cerraron la puerta y todos se fueron. Pero aquí fue un lugar en donde comenzamos a trabajar fuertemente con nuestras manos. Empezamos a tener actividades, empezamos a tener mucha construcción, mucha pintura. Estuvimos poco tiempo aquí en Melquiades Ruiz. Pero una de las grandes enseñanzas de este lugar creo que fue cuando tuvimos que vender chicharrones porque no teníamos ni un peso para construir. Nosotros los armamos, nosotros los hicimos y vimos una multiplicación en el dinero y era un paso de fe ahora, creyendo que Dios estaba con nosotros. Fue un tiempo muy corto, pero sabíamos que Dios estaba con nosotros. Después de estar solamente unos meses en Melquiades Ruiz, venir a Ciudad Victoria era un reto económico, era un desafío a nuestra fe. Parte del equipo no quería, pero sabíamos que Dios nos estaba llamando para empezar a hacer una iglesia que influenciara nuestra ciudad. La iglesia comenzó a crecer, empezamos a tener nuestros primeros eventos grandes. El primero que recuerdo fue cuando vino Villesh de la isla de Mauricios en África. Pudimos sentir la presencia de Dios tan fuerte que hasta las personas de la gasolinera subieran a preguntar,
qué estaba pasando, porque ellos estaban llorando. Fue un desafío total. Estábamos confiando en Dios y sabíamos que después de tanto trabajo en este lugar, escenarios, remodelaciones, construcciones, después de mucho trabajo, sabíamos que Dios nos estaba moviendo porque quería llevarnos a un lugar donde Él nos iba a visitar de una manera increíble. Llegar a Clavijero ha sido una de las experiencias más grandes que hemos tenido. Realmente aquí fue donde comenzamos a vivir toda la experiencia como iglesia, como colegio, como pastores. Empezamos a tener un crecimiento en todas las áreas. Fue nuestra universidad aquí, este lugar, Clavijero. Cuando nos visitó el Espíritu Santo, creo que nunca vamos a olvidar ese momento, momentos tan intensos en la presencia de Dios, noches de adoración, eventos, reuniones donde nuestros hijos fueron bautizados por el Espíritu Santo, donde mucha gente entregó su vida a Jesús. Realmente aquí Clavijero fue la escuela de todos nosotros. Todo lo que aprendimos aquí, todo el aprendizaje tan profundo, el trato, las lecciones, lo bueno y lo no tan bueno. Pero solamente les puedo decir que fue la plataforma y la formación que Dios quería traer para cada uno de nosotros. Después de todo un aprendizaje, creo que empezamos a crecer. Empezaron a crecer los proyectos, el colegio empezó a crecer, el comedor comunitario, el centro de rehabilitación y todos los proyectos que vienen en camino ya no sería suficiente. Y ahora nos encontramos con otro cambio. Y el cambio ahora será Américas 1001. Después de todos estos procesos en los que hemos estado y este aprendizaje que hemos tenido, empezamos a buscar a Dios fuertemente. Y un día llegué a un evento, llegué a una reunión, donde un profeta se me acercó y me dijo: veo que te ha sido dada una llave pequeña, una llave que va a abrir una gran puerta, una puerta que va a ser una gran bendición. El profeta me dijo: todas las llaves son pequeñas, las que son grandes son las puertas que Dios abre. Y eso creemos. Ahora llegamos a un lugar cargado de sueños, cargado de esperanza, todo un futuro prometedor de parte de Dios. Creemos que Dios va a estar con nosotros. Creemos que Dios va a hacer algo increíble en nuestra ciudad. Amamos Jalapa. Queremos Jalapa para Cristo. Así que, bienvenidos a esta nueva aventura. Somos semillas y somos de fuego. Muy bien, esto es nuestra iglesia, nuestra nueva casa. Cuando visiten Jalapa, van a llegar a una nueva casa. Esto es lo que Dios ha hecho en este tiempo en nuestra iglesia y creemos firmemente que el Señor lo va a hacer en Tantoyuca, en Tuxpan y toda la zona norte del estado de Veracruz, porque Dios tiene una promesa. Recuerden que nos ha dado esas llaves y dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Todos nosotros somos parte de esta familia, la familia de Semillas de Fuego. Somos semillas y también somos de fuego. Compartimos esta parte que el pastor nos ha estado sembrando de su visión y la queríamos compartir con todos ustedes. Esto es lo que sucedió, parte de la inauguración este fin de semana, que estuvo increíble también. Y les invitamos a que vean los videos si no pudieron estar en las transmisiones para que los puedan ver. Y por último, compartirles que está próximo el evento del encuentro de servidores, que va a ser el 10 y 11 de diciembre. Los esperamos por acá. Organícense con tiempo para que puedan vivir esta experiencia. Pues de nuestra parte es todo.
Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente el día lunes de enseñanza. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Nuestro pastor Antonio González les envía un fuerte abrazo y un gran saludo. No pudo estar el día de hoy con nosotros, pero está en su corazón tanto Yucca y Tuxpan. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Nos vemos. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Hasta mañana. Nos viendo. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta luego. Los esperamos pronto por acá. Sí, muchas gracias. 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 Hola. Adiós, saludos a todos. Gracias. Saludos. Saludos.